La sala del tribunal estaba cargada de un silencio denso, el tipo de silencio que presiona el pecho y hace que respirar parezca una tarea difícil. Cada asiento estaba ocupado, y todas las miradas estaban fijas en el hombre en el centro de todo. El sargento Nathan Carter estaba sentado en su silla de ruedas, vestido con su uniforme militar, las medallas en su pecho brillando bajo las luces fluorescentes. Su mano sujetaba firmemente la correa del perro a su lado, Thor, un pastor alemán con una expresión calmada pero alerta. Para los demás, Thor era solo un perro de trabajo militar. Pero para Nathan, era mucho más. Era familia. Nathan apretó la mandíbula mientras el juez se dirigía a él, recordándole que esta podría ser su última oportunidad para hablar. El ejército había decidido que Thor debía ser reasignado, considerado propiedad del gobierno, necesario para otra misión. Después de años arriesgando sus vidas juntos, perder a Thor ahora se sentía como una cruel traición. Las manos de Nathan temblaron al ajustar su agarre en la correa, su voz apenas estable para hablar. Su señoría, comenzó, con un tono cargado de emoción, Thor no es solo un recurso militar. Me salvó la vida de maneras que nadie aquí podría entender. En el campo, me sacó del peligro, me protegió del fuego enemigo, incluso me advirtió sobre trampas antes de que pudiera verlas. Y cuando volví a casa, cuando ni siquiera podía mirarme al espejo, Thor estaba ahí. Me dio una razón para seguir adelante. Por favor, no me lo quiten. La sala permaneció completamente en silencio, el aire cargado de una empatía no expresada. Algunos espectadores se secaron los ojos, mientras otros intercambiaban miradas de compasión e indignación. El rostro del juez permaneció neutral, observando a Nathan durante un largo momento antes de inclinarse hacia adelante, preparándose para dar su veredicto. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, ocurrió algo inesperado. Thor se levantó de golpe, soltando la correa de las manos temblorosas de Nathan. El perro avanzó hacia el juez, ladrando con fuerza, su voz resonando en la sala del tribunal. El público contuvo el aliento, y el alguacil dio un paso al frente instintivamente, aunque Thor no mostraba señales de agresión. Sus ladridos eran insistentes, con un propósito claro, como si intentara comunicar algo urgente. Thor. Llamó Nathan, su voz quebrándose por el pánico. Pero en el fondo, lo supo. Había visto este comportamiento muchas veces en el campo de batalla. Thor no estaba ladrando sin razón. Estaba alertando. Los murmullos en la sala se intensificaron. ¿Qué le pasa al perro?, susurró alguien desde la última fila. El pecho de Nathan se tensó mientras avanzaba con su silla de ruedas, su voz temblorosa. No está ladrando sin razón, dijo con urgencia. Solo hace esto cuando hay peligro. Está tratando de advertirnos de algo. El juez se quedó inmóvil, su mazo olvidado en su mano, sus ojos fijos en Thor. El silencio volvió a llenar la sala, excepto por los ladridos del perro, que resonaban como un latido. Thor sabía algo que nadie más podía ver. Y por primera vez en todo el día, Nathan sintió un atisbo de esperanza. Esto no era solo una despedida. Algo más grande estaba a punto de suceder, y Thor estaba decidido a hacérselo ver a todos. Los ladridos incesantes de Thor eran los únicos sonidos en la inmensa sala, rebotando en las paredes de madera oscura y atravesando la tensión como una cuchilla. Su postura estaba baja, su cuerpo tenso, orejas hacia atrás y ojos fijos en el estrado del juez. Nathan se aferró con fuerza a los reposabrazos de su silla de ruedas mientras observaba a su perro. Esto no era un simple ladrido. Thor había detectado algo. El corazón de Nathan latía con fuerza, una oleada de adrenalina le recordó los momentos en el campo de batalla. Pero esto no era la guerra.
Se suponía que esto era un tribunal, un lugar de orden. Thor, a mi lado. Ordenó Nathan con voz firme pero temblorosa. Thor le lanzó una mirada fugaz, sus ojos afilados, como asegurándole que tenía el control. Luego, sin dudarlo, volvió a enfocarse en su objetivo, moviéndose en pasos cortos y calculados frente al estrado del juez. Sus ladridos se convirtieron en gruñidos profundos y guturales que enviaron un escalofrío por la sala. El público comenzó a murmurar con nerviosismo, la simpatía inicial por Nathan transformándose en una inquietud palpable. Señor Carter, dijo el juez, su voz cargada de incertidumbre. Su tono estaba cargado de irritación. Controle a su perro o tendré que... Su señoría, interrumpió Nathan, su voz más firme, aunque sintió como su pecho se tensaba de miedo. Thor no está portándose mal. Está entrenado para detectar amenazas, bombas, explosivos, peligro. No actuaría así a menos que algo estuviera mal. La sala cayó en un silencio denso. Sus palabras cambiaron la atmósfera, reemplazando el escepticismo con una creciente sensación de inquietud. Antes de que alguien pudiera responder, Thor dejó de ladrar de repente. El abrupto silencio fue casi ensordecedor. Su cuerpo se tensó completamente, su cabeza giró bruscamente hacia el extremo del tribunal. Sus orejas se alzaron y un gruñido bajo y amenazante emergió de su pecho. El cambio fue tan repentino y tan intenso que incluso el juez se quedó inmóvil. Todas las miradas se dirigieron a las pesadas puertas de madera. La inquietud se extendió, los murmullos se convirtieron en susurros de pánico. Nathan sintió su respiración acelerarse mientras seguía la línea de visión de Thor. Su pulso retumbaba en sus oídos. Había visto ese comportamiento antes, en el campo de batalla, justo antes de que Thor descubriera un explosivo oculto o señalara una emboscada enemiga. Lo que Thor sentía ahora no era bueno. Thor, susurró Nathan, su voz tensa, ¿qué es? Pero Thor no se movió. Su cuerpo permaneció rígido, su gruñido más profundo, vibrando como una advertencia. Cualquiera que fuera el peligro, ya no solo era una amenaza para Nathan. Ahora ponía en riesgo a todos en la sala. El gruñido de Thor reverberó por la sala, deteniendo a todos en su lugar. El juez, que momentos antes estaba listo para reprender a Nathan, ahora parecía nervioso. Su mazo permanecía olvidado en su mano mientras intercambiaba miradas de preocupación con los alguaciles. El aire se sentía denso, cargado de una electricidad imposible de ignorar. Nathan respiró rápido, sus manos aferrándose a los apoyabrazos de su silla de ruedas como si se preparara para un impacto. Sabía lo que significaba ese gruñido. Lo había vivido demasiadas veces. Thor solo tenía un mensaje cuando reaccionaba así, el peligro estaba cerca. Mantén la calma, se dijo Nathan en un murmullo, pero ni él mismo creyó sus palabras. Los alguaciles dudaron, sin saber qué hacer. Uno de ellos, un hombre corpulento con expresión cautelosa, finalmente dio un paso adelante, con la mano apoyada en el arma de su cadera. Solo es un perro, ¿verdad? Murmuró, aunque su voz delataba su incomodidad. Probablemente solo reacciona al ruido o a la gente. Pero incluso mientras hablaba, sus movimientos eran cautelosos. No, dijo Nathan con voz firme, cortando los murmullos de la sala. Thor no reacciona así al ruido ni a las personas. Está entrenado para detectar peligro, cosas que nosotros no podemos ver. Si está gruñendo así, hay una razón. Sus palabras flotaron en el aire. Nadie se movió. El juez, visiblemente incómodo, asintió finalmente a los alguaciles, indicándoles que investigaran la puerta.
El gruñido de Thor se intensificó cuando los alguaciles se acercaron. El hombre más grande extendió la mano con cautela y tomó el frío tirador de metal. Por un instante, la sala contuvo el aliento. Nathan sintió su corazón martillear en su pecho, cada músculo de su cuerpo en tensión. Thor permaneció inmóvil, sus gruñidos transformándose en una serie de ladridos cortos y agudos cuando el alguacil giró la manija. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un pasillo oscuro al otro lado. Al principio, parecía vacío. Pero Thor no dejó de ladrar. Su mirada seguía fija en algo invisible para el ojo humano. El alguacil corpulento dio un paso dentro del pasillo, con la mano aún en su arma. Miró hacia atrás, su rostro pálido, y luego volvió a girarse hacia adelante. Un segundo después, su voz rompió el silencio. «Hay algo aquí». Nathan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Fuera lo que fuera que el alguacil había visto, era suficiente para que Thor entrara en alerta máxima. Y si algo había aprendido Nathan, era que Thor nunca se equivocaba. El aire en la sala de audiencia se volvió pesado, como si la misma tensión estuviera robando el oxígeno del ambiente. Los ladridos de Thor resonaron con fuerza, cada eco rebotando contra las paredes de madera. Su cuerpo permanecía en una postura de alerta absoluta, músculos tensos, cabeza baja y la mirada fija como un láser en el oscuro pasillo más allá de la puerta abierta. El alguacil más corpulento, ahora visiblemente incómodo, avanzó un paso vacilante, sus botas resonando suavemente contra el suelo de baldosas. Su mano flotaba cerca de su arma, su cuerpo rígido por la cautela, como si esperara que algo saltara de las sombras. «¿Qué está pasando ahí fuera?», exigió el juez, su voz quebrándose ligeramente a pesar de su intento de mantener la autoridad. Apretó con fuerza el mazo, sus nudillos pálidos mientras sus ojos se movían nerviosos entre la puerta y Thor. Los gruñidos del perro se hicieron más profundos, un sonido bajo y amenazante que vibró en toda la sala, enviando escalofríos a los presentes. El alguacil corpulento miró hacia atrás, su rostro pálido y tenso por la incertidumbre. «No veo nada», dijo con cautela, sus palabras medidas. «Pero algo no se siente bien». Su mirada volvió al pasillo, su ceño fruncido, como si intentara sacudirse sus propias dudas. «Está demasiado silencioso». Su voz apenas era un susurro, pero en la sala, sumida en un tenso silencio, resonó como un disparo. Nathan se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas, su estómago retorciéndose en un nudo. Había escuchado esas palabras antes. Demasiado silencio. En incontables ocasiones en el campo de batalla, y siempre habían precedido al desastre. Su voz se alzó, cortando los murmullos crecientes de la multitud. Thor nunca reacciona sin razón. Si está así, es por algo. Debemos evacuar la sala ahora. Su tono era urgente, pero la audiencia se quedó inmóvil, paralizada por el miedo y la confusión. El alguacil más joven avanzó, sacando una linterna de su cinturón y apuntando el haz de luz hacia el pasillo. La potente luz rasgó la penumbra, iluminando el suelo brillante. «No hay nada», murmuró, inquieto. «Es solo un pasillo vacío». Pero incluso mientras hablaba, su mano temblaba levemente, traicionando su aparente calma. Thor, sin embargo, estaba lejos de estar tranquilo. Sus gruñidos se intensificaron, sus ladridos se volvieron frenéticos mientras tiraba de la correa con tanta fuerza que casi la arrancó de la mano de Nathan. De repente, un fuerte clang metálico resonó en el pasillo, un sonido inconfundible y estridente en el sofocante silencio. El alguacil más joven se sobresaltó, la linterna temblando en su mano mientras retrocedía instintivamente. Thor se lanzó hacia el sonido,
ladrando con furia, sus garras rascando el suelo mientras se esforzaba por avanzar. Gritos ahogados surgieron en la sala, el pánico se propagó rápidamente. El alguacil más grande desenfundó su arma de inmediato, su voz tensa de alarma. ¿Qué demonios fue eso? El corazón de Nathan latía con fuerza en su pecho mientras alzaba la voz sobre el caos. «Sujétenlo», gritó, su voz temblando con una mezcla de miedo y certeza. Thor nunca se equivoca. Algo viene, asterisco. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el sonido metálico volvió a resonar. Más fuerte esta vez. Más cerca. El aire se volvió espeso, cargado de una energía invisible que impregnó la sala con una sensación de terror. Ya no era una cuestión de asterisco si asterisco algo estaba ahí. Era una cuestión de asterisco cuando asterisco. El asterisco clang asterisco metálico sonó otra vez, más agudo, más cercano, como una alarma resonando desde las profundidades del pasillo. La tensión en la sala se tornó insoportable, la incertidumbre pesaba sobre todos los presentes. Thor ladraba con furia, su cuerpo inclinado hacia adelante como si su pura voluntad pudiera atravesar la puerta y enfrentarse a lo que fuera que estuviera ahí afuera. Nathan agarró la correa con fuerza, sus nudillos blancos, su pulso latiendo en sus oídos. Ahora él también lo sentía. Algo estaba mal, algo venía, El alguacil más grande avanzó completamente hacia el pasillo, su arma en alto, sus ojos escaneando la tenue penumbra del corredor. Su compañero lo siguió con cautela, la linterna temblando ligeramente en su mano. El haz de luz cortó la oscuridad, pero el pasillo seguía vacío, silencioso, inmóvil. Sin embargo, los ladridos de Thor no se detuvieron, sus gruñidos se hicieron más profundos, más insistentes. Los instintos de Nathan gritaban que actuara, que ordenara la evacuación, pero podía ver cómo el miedo paralizaba la sala. Nadie se movía, ¿Ven algo?, preguntó el juez, su voz quebrada mientras se inclinaba hacia adelante. El mazo tembló ligeramente en su mano, y su usual aire de autoridad había sido reemplazado por un inconfundible tono de miedo. El alguacil corpulento miró por encima del hombro, su rostro pálido y perlado de sudor. Nada todavía, dijo, con la voz baja pero tensa, como si temiera que hablar demasiado fuerte provocara lo que fuera que acechaba en la oscuridad. Pero algo no se siente bien. Dio otro paso adelante, el eco de sus botas resonando en el pasillo. Los espectadores en la sala del tribunal susurraban nerviosos, algunos aferrándose a sus pertenencias, otros acercándose lentamente a las salidas. La inquietud en la sala se propagaba como un incendio. Nathan se adelantó ligeramente con su silla de ruedas, sin apartar la mirada de Thor, que había vuelto a quedarse en silencio. Sus orejas estaban rígidas, su cuerpo inmóvil, sus ojos fijos en la puerta abierta. Thor ha detectado algo, dijo Nathan, su voz temblando. No sé qué es, pero está ahí. Y entonces, justo cuando el alguacil más pequeño llegó a la mitad del pasillo, una sombra se movió. Fue un destello fugaz, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacer que el hombre retrocediera, su linterna temblando en su agarre. «¿Ahí?», gritó, su voz llena de pánico. El segundo alguacil se congeló, levantando su arma y apuntando hacia la oscuridad. Thor estalló en ladridos furiosos, lanzándose contra la correa con tal fuerza que Nathan casi perdió el control. «Retrocedan», gritó Nathan, su voz resonando en la sala. «Salgan de ahí». El juez golpeó su mazo, intentando recuperar el orden, pero su sonido fue ahogado por el creciente caos. La gente se levantaba de sus asientos, los murmullos convirtiéndose en gritos de alarma.
Y entonces, desde la oscuridad del pasillo, se escuchó otro sonido. Una pisada pesada y deliberada. No era apresurada. No era errática. Era calmada. Y se acercaba. Thor comenzó a gruñir, sus dientes al descubierto mientras empujaba con fuerza hacia adelante. Nathan sintió que su pecho se tensaba, un frío indescriptible recorriéndole el cuerpo. Lo que fuera que estaba en ese pasillo, no tenía intención de esconderse. Venía directo hacia ellos. Quería ser visto. La pisada resonó aún más fuerte, perforando la creciente histeria como una cuchilla. Los gruñidos de Thor llenaban la sala, su cuerpo tensándose con tal fuerza contra la correa que Nathan tuvo que aferrarse con todas sus fuerzas para no ser arrastrado. El aire se volvió sofocante. Todas las miradas estaban fijas en el pasillo oscuro, en la fuente del sonido que nadie quería enfrentar. «Mantengan la calma», gritó el juez, golpeando su mazo una vez más, pero su orden cayó en oídos sordos. Las personas se aferraban a lo que podían, bolsos, manos, cualquier cosa que les diera una sensación de seguridad contra una amenaza desconocida. El alguacil más grande se mantuvo en la entrada del pasillo, con su arma levantada, lista para disparar. Su compañero permanecía detrás de él, su linterna moviéndose nerviosa por las paredes, atrapando sombras sin revelar nada concreto. La voz de Nathan rompió el estruendoso silencio. «Salgan de ahí», gritó con urgencia. «Sea lo que sea, no es seguro». Sus palabras atravesaron la tensión como un cuchillo, pero el alguacil no se movió. En cambio, entrecerró los ojos, intentando ver en la penumbra, su mandíbula tensa. Entonces, la sombra se movió otra vez. Esta vez, no había duda. Era lento. Deliberado. Con un propósito. El alguacil más pequeño dejó escapar un jadeo audible, su linterna temblando en su agarre. «Hay alguien ahí», murmuró, su voz apenas un susurro. El haz de luz captó algo por una fracción de segundo. Una silueta alta. Inmóvil. Pero tan pronto como apareció, se desvaneció nuevamente en la oscuridad. Aún así, fue suficiente para que una oleada de miedo recorriera la sala. El alguacil más grande apretó su arma con más fuerza, su voz firme pero baja. «Muéstrate», ordenó. «Sal donde pueda verte». Pero la única respuesta fue el silencio. Un silencio espeso y opresivo, que parecía extenderse por toda la sala como una sombra. Los ladridos de Thor se intensificaron, su cuerpo tenso como un resorte listo para atacar. Y entonces, sucedió. Una figura emergió de la oscuridad. Lentamente. Con calma. De una manera inquietantemente controlada. Era un hombre. Su rostro oculto bajo una capucha, sus manos enterradas en los bolsillos de un grueso abrigo. Sus movimientos eran precisos, su postura extrañamente relajada, a pesar del caos que había provocado. Se detuvo justo al borde del haz de la linterna. Inclinó ligeramente la cabeza, como si se divirtiera con la escena frente a él. Los gruñidos de Thor se volvieron feroces, sus garras rascando el suelo mientras Nathan luchaba por retenerlo. «¿Quién eres?», demandó el alguacil más grande, su arma fija en la figura. El hombre no respondió. En su lugar, dio otro paso adelante, y una leve sonrisa apareció en la sombra de su capucha. Nathan sintió su respiración atraparse en su pecho. Algo en este hombre no estaba bien. No solo era amenazante. Era profundamente, fundamentalmente incorrecto. El hombre levantó las manos lentamente, un movimiento que hizo que ambos alguaciles se tensaran, sus dedos firmes en el gatillo.
Tranquilos, dijo el desconocido, con una voz baja, serena, y escalofriantemente confiada. No estoy aquí para hacer daño a nadie. Pero la forma en la que habló, la manera en que sus palabras se quedaron flotando en el aire, solo hicieron que la sala se sintiera aún más fría. Nathan lo supo de inmediato. Este hombre estaba mintiendo. Y Thor lo sabía también. El tribunal quedó en un silencio sepulcral mientras el hombre permanecía al borde del pasillo, su silueta apenas iluminada por el inestable haz de luz. Los gruñidos de Thor eran constantes, bajos y guturales, vibrando en la tensa atmósfera del tribunal. Los alguaciles mantuvieron sus armas firmes, pero sus manos temblaban, a pesar de sus años de entrenamiento. El corazón de Nathan latía con fuerza en su pecho mientras observaba fijamente al extraño. La postura del hombre era demasiado tranquila, demasiado calculada, como si disfrutara de la inquietud que estaba sembrando. Avance, lentamente, ordenó el alguacil más grande, su voz firme pero con un matiz de temor filtrándose en su tono. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, su rostro aún oculto bajo la capucha, y dio un paso adelante. Sus botas resonaron suavemente contra el suelo de baldosas. Se movía con una confianza perturbadora, cada acción lenta y calculada, como si saboreara cada segundo en que la atención estaba sobre él. Thor ladró con furia, lanzándose hacia adelante contra su correa, sus garras raspando el suelo. Nathan luchó por contenerlo, sus palmas resbaladizas por el sudor mientras apretaba con más fuerza. Thor lo sabe. Susurró Nathan, su voz temblorosa. Puede sentirlo. Sabe que algo no está bien. Sus palabras fueron apenas audibles, pero el juez lo miró brevemente, su expresión reflejando una mezcla de miedo y confusión. El alguacil más pequeño avanzó, linterna en mano, su otra mano flotando cerca de su funda. Señor, dijo, su voz quebrándose ligeramente, identifíquese. Ahora. Finalmente, el hombre levantó la cabeza, dejando ver parte de su rostro bajo la sombra de su capucha. Sus ojos eran fríos, afilados, con una intensidad que le heló la sangre a Nathan. No estoy aquí para hacerle daño a nadie, repitió el hombre, su voz serena pero inquietantemente vacía. Metió lentamente la mano en su bolsillo, haciendo que ambos alguaciles se tensaran y elevaran aún más sus armas. Un murmullo de gasps recorrió la sala y alguien en el fondo susurró: «Tiene algo». La tensión era un hilo frágil a punto de romperse. Los instintos de Nathan le gritaban que actuara, pero se quedó congelado, aferrándose a la correa de Thor como si fuera lo único que lo mantenía anclado al presente. El hombre sacó lentamente la mano de su bolsillo, sosteniendo un pequeño objeto metálico. Los alguaciles gritaron al unísono: «Suéltelo». El hombre se detuvo, sus labios curvándose en una leve sonrisa. «Tranquilos», dijo con suavidad, levantando el objeto. Brilló bajo la tenue luz, revelándose como una simple llave. Pero la sensación de peligro en Nathan solo se intensificó. No hubo alivio en el aire, ni un respiro de seguridad. Thor seguía ladrando sin descanso, su mirada fija en el hombre, como si la llave no fuera más que una distracción. Nathan apretó la correa con más fuerza, susurrando para sí mismo: «No es lo que parece. Está ocultando algo. Tiene que estarlo». La sonrisa del hombre se amplió, como si pudiera escuchar los pensamientos de Nathan, y la sensación de temor en la sala se volvió sofocante. La sala estaba al borde de la implosión. Todos tenían la vista clavada en el hombre con la llave, su sonrisa en agudo contraste con el pánico que se extendía por el tribunal. Los ladridos de Thor eran incesantes, sus gruñidos profundos y guturales, como una alarma que nadie podía ignorar. Las manos de Nathan temblaban mientras apretaba la correa,
su pecho subiendo y bajando con la intensidad de sus instintos, gritándole más fuerte que el caos a su alrededor. Algo no estaba bien. Este hombre no era solo una amenaza. Era la punta de algo mucho más grande. Mucho más oscuro. Suelte la llave y retroceda, ordenó el alguacil más grande, su arma aún apuntando al hombre. El alguacil más pequeño también avanzó, linterna en alto, su rostro pálido por la incertidumbre. El hombre, aparentemente imperturbable por las armas dirigidas hacia él, inclinó ligeramente la cabeza, su mirada desviándose hacia Thor. Ese perro, dijo en voz baja, casi en un tono casual. Es especial, ¿verdad? Siempre sabe las cosas antes de que pasen. Eso es lo que lo hace tan valioso. Su tono era sereno, pero el peso de sus palabras envió una oleada de terror por la sala. El estómago de Nathan se hundió. ¿Cómo sabía ese hombre sobre Thor? Sobre sus habilidades, su instinto. El vello en la nuca de Nathan se erizó mientras forzaba su voz a salir. ¿Cómo sabes eso?, exigió, su tono agudo y tembloroso al mismo tiempo. Thor ladró aún más fuerte, lanzándose contra la correa, como si intentara proteger a Nathan de algo que solo él podía ver. La sonrisa del extraño se ensanchó, sus ojos destellando con algo siniestro. El hombre levantó la llave lentamente, con movimientos deliberados, casi burlones. Asterisco asterisco, lo descubrirás pronto asterisco asterisco, dijo, su voz helada en su certeza. Y luego, con un clic metálico y afilado, giró la llave en su mano. El sonido fue sutil, pero su efecto, inmediato. Thor estalló en un frenesí de ladridos, más fuerte que nunca, y antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces en la sala del tribunal parpadearon violentamente. Un instante de oscuridad absoluta envolvió la sala, y en ese vacío negro, Nathan escuchó jadeos, gritos y el sonido de sillas rascando el suelo mientras la gente intentaba moverse en el pánico. Cuando las luces volvieron, el extraño ya no estaba solo. Detrás de él, emergiendo del pasillo como sombras cobrando vida, había dos figuras más. Sus rostros estaban ocultos, pero sus movimientos eran deliberados, y su presencia exudaba amenaza. Ambos sostenían armas, formas metálicas brillando lo justo para dejar claro su propósito. El corazón de Nathan latía con fuerza mientras miraba a Thor, quien ahora gruñía con tal ferocidad que parecía casi primitivo. Esto ya no era solo sobre un hombre con una llave. Era algo mucho más grande, y apenas estaba comenzando. El tribunal se sumió en el caos. Los espectadores se empujaban hacia las salidas, sus voces alzándose en confusión y miedo, mientras las sillas se deslizaban ruidosamente contra el suelo. Las dos figuras detrás del extraño avanzaron más en la sala, su sola presencia generando una ola de terror en todos los presentes. Thor ladraba sin cesar, su cuerpo bajo, cada músculo tenso, listo para lanzarse. Nathan apretó con fuerza la correa mientras la adrenalina lo invadía. Sabía, sin la menor duda, que el extraño no estaba mintiendo. Asterisco asterisco, Thor era la razón por la que estaban aquí, asterisco asterisco. Todos mantengan la calma, gritó el juez, golpeando su mazo de nuevo, aunque su voz fue ahogada por el pánico creciente. El alguacil más grande avanzó, firme en su postura. Apuntó su linterna directamente al rostro del extraño. No se mueva, ordenó. Pero el extraño no se detuvo. En su lugar, dio otro paso lento, cada movimiento intencionado, su expresión inquietantemente serena. Las figuras detrás de él imitaron su ritmo, aumentando la sofocante tensión. Finalmente, el extraño habló, su voz suave y calculada, cortando el ruido.
Nadie tiene que salir herido. Asterisco asterisco solo quiero al perro, asterisco asterisco. Su tono era tranquilo, pero la autoridad en su voz hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Nathan. Thor gruñó bajo, su mirada fija en el hombre, implacable en su postura. El corazón de Nathan martilleaba en su pecho. No te lo llevarás, dijo con firmeza, su voz cargada de emoción. Se inclinó levemente hacia Thor, manteniendo su mano firme en la correa. No es solo un perro. Es mi compañero, mi familia. No me importa quién eres ni qué crees que puedes exigir. No te lo llevarás. Sus palabras flotaron en el aire, y por un momento, toda la sala pareció contener la respiración. La sonrisa del extraño se desvaneció, su mirada estrechándose mientras analizaba a Nathan. Estás complicando esto más de lo necesario, dijo con frialdad. Desvió la mirada de Nathan y volvió a fijarse en Thor, una leve sombra de frustración cruzando su rostro. Sabes que es especial. Pero quedártelo solo hará las cosas más difíciles para ti. Nathan apretó la mandíbula, su agarre en la correa inquebrantable. Thor se queda conmigo, respondió, su voz firme. A su alrededor, los murmullos de la multitud crecieron nuevamente. Algunas voces pedían calma, otras susurraban con miedo sobre lo que estaba por suceder. La tensión en la sala era insoportable, cada segundo se sentía eterno. Thor ladró bruscamente de nuevo, devolviendo la atención al presente. Su enfoque en el extraño era absoluto, como si supiera exactamente lo que estaba en juego. El pecho de Nathan se tensó mientras se inclinaba en su silla, listo para hacer lo que fuera necesario para proteger al único ser que nunca lo había abandonado. Cualesquiera que fueran las intenciones del extraño, Nathan tenía claro una cosa. Asterisco asterisco Thor no iba a irse, asterisco asterisco. Asterisco asterisco y este enfrentamiento estaba lejos de terminar, asterisco asterisco. El tribunal estaba cargado de tensión. Cada persona en la sala congelada en un estado de incertidumbre mientras el extraño permanecía inmóvil. Sus ojos fijos en Thor. El bajo gruñido del perro resonaba como un trueno distante, su cuerpo aún tenso y preparado para defenderse. Nathan, sujetando la correa con ambas manos, sostuvo la mirada del extraño con la misma determinación que su leal compañero a su lado. Las dos figuras detrás del extraño permanecían en su lugar, su presencia amenazante, pero sin avanzar. Era un enfrentamiento que parecía no tener fin. El juez, rompiendo el denso silencio, carraspeó y habló con toda la autoridad que pudo reunir. Han interrumpido un tribunal de justicia. Esto termina ahora. Su voz tembló ligeramente, pero fue suficiente para reavivar la tensión. Los alguaciles, recuperando la compostura, dieron un paso adelante con cautela. Thor dejó escapar otro ladrido afilado, sus dientes expuestos mientras sus ojos seguían cada movimiento de los extraños. El extraño levantó una mano lentamente, señalando a sus acompañantes que se detuvieran. Su expresión cambió, no era ira, sino algo más cercano a la resignación. Esto no ha terminado, dijo con calma, su voz cargada de un peso ominoso. Crees que esto es solo sobre el perro, pero es mucho más grande que eso. Sus palabras flotaron en el aire, una advertencia disfrazada de certeza. Lo descubrirás pronto. Dio un paso atrás, y su sonrisa regresó, pero no había calidez en ella, solo una fría y calculadora confianza. Por ahora, me iré. Pero él nos pertenece, Nathan. Y volveremos. El pecho de Nathan se tensó, su agarre en la correa de Thor nunca aflojándose. Él no pertenece a nadie más que a mí, respondió con firmeza, su voz clara y decidida. Y sea lo que buscas,
tendrás que pasar por los dos. Sus palabras resonaron como acero, y por primera vez, el extraño titubeó, sus ojos estrechándose mientras evaluaba a Nathan una última vez. Luego, sin otra palabra, giró sobre sus talones y señaló a sus acompañantes que lo siguieran. La tensión en la sala no se disipó hasta que desaparecieron por las mismas puertas por donde habían entrado. El silencio que quedó atrás era ensordecedor. Los espectadores regresaron lentamente a sus asientos, los susurros extendiéndose por la sala mientras intentaban comprender lo que acababa de suceder. El juez exhaló profundamente y dejó su mazo sobre la mesa con una mano temblorosa. Esta sesión queda suspendida, dijo con cansancio, su voz apenas audible entre los murmullos. Pero Nathan no se movió. Seguía mirando fijamente la puerta por donde habían salido. Thor finalmente se sentó, sus gruñidos desvaneciéndose, aunque su cuerpo permanecía en tensión, listo para reaccionar. Nathan bajó la mano, acariciando suavemente la cabeza del perro. «Lo hiciste bien, amigo», susurró, su voz cargada de gratitud y agotamiento. Mientras la sala se vaciaba poco a poco, Nathan se quedó atrás, su mente corriendo en todas direcciones. No sabía quién era ese hombre ni por qué querían a Thor, pero algo estaba claro. Esto no había terminado, Pero por ahora, mientras Thor se apoyaba contra su pierna, Nathan se permitió sentir un breve alivio. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentarían juntos. Porque sin importar lo que sucediera, su vínculo era inquebrantable. Y eso era algo que nadie podía arrebatarles.